Ministro, tenemos denuncias puntuales de algunas ciudades, alguna supervisión en este caso de la entrega de kit escolar. ¿Cuál es la realidad hoy, ministro, ya que había mencionado la semana pasada que en pocos días más se iba a estar regularizando? Algunas ciudades, ministro, solamente el 10% de un universo de 180 escuelas en una ciudad, solamente el 10%, por ejemplo, recibió. Podría pasar, podría pasar. El reporte que nosotros tenemos es que existe escuelas que no recibieron, pero que sí una comunidad recibió, solo que alguna escuela por algún factor que estamos viendo que pasó, no recibió. Y lo que más denuncias tenemos es el faltante. No es que no llegó, sino que falta. Y esa es una distinción y es una realidad que vuelvo a explicar. Tenemos dos temas centrales ahí. El primero es que hay más chicos en el aula, lo cual celebramos. Después vamos a dar la cifra, pero estábamos por encima de los 50.000. Yo recorría una escuela ahora en Sajonia, me decía la directora, terminamos con 270 alumnos y hoy estamos casi 360. No es menor, de un día para otro, de un año para otro. Y eso produce un desajuste que es muy minucioso, muy detallista, porque no es que yo alzo en una camioneta las 400 cajas y llevo, no, tengo que llevar uno de un grado, 3 de otro grado, y eso genera una dificultad en la velocidad. Pero también tenemos el inconveniente o la dificultad de los febreristas, por decirlo de alguna manera, los chicos que rindieron en febrero y que recién cuando la clase empezó, ellos estaban aprobando o no el examen. Entonces se van a la escuela y ahí pasan dos cosas. Una que tiene que ver con los kits, puede que se inscriba y no tengan los kits, pero también aprendimos en este proceso que muchos se van a la escuela y ya no tienen su lugar. Y entonces empieza un transitar terrible para la madre, que va de una escuela, va a otra escuela, va a otra escuela y no encuentra el sitio para su hijo. Entonces tenemos que cambiar estructuralmente el sistema, le va a ayudar a los kits, pero también va a ayudar con una realidad que tiene que ver con que podamos en el año 2025 cerrar ya la cantidad de alumnos que vamos a tener en el año 26, reduciendo el margen. Por supuesto, puede siempre haber un más menos, pero hoy es muy grande ese margen y no nos permite, fíjense, incluso para hambre cero, no nos permite empezar este año 2025 con los datos del 2025, porque hicimos el plan del 2025 con el plan del 2024, pero eso históricamente se hizo así. Por eso que estructuralmente tenemos que cambiar, porque vemos que no funciona, aprendimos que no funciona, aprendimos que nos genera este tipo de conflicto y que a las familias también le genera, no solo en el ámbito público, pasa en el ámbito privado también, que cuando los exámenes complementarios se hacen muy tarde en febrero, el chico se puede quedar sin un lugar en la escuela, ¿verdad? Entonces, yo estoy hablando con los gremios, nos vamos a reunir específicamente por este tema, también con los técnicos del ministerio, de manera que podamos encontrarle una salida estructural, reducir este margen y después seguramente siempre en este tema de la entrega de los kits vamos a tener que ir ajustando, ¿verdad? Entonces yo sí le pido, porque algo que sí funciona y me permitió corregir muchos errores, yo en nombre del ministerio, las denuncias. Cuando llegan, me dijeron, acá faltó en una escuela, boom, ahí en ese día estamos resolviendo, como el caso en Luque, donde ayer tenía que haber sido el 100% y no se llegó, entonces pudimos actuar y ya hoy está totalmente normalizado, ¿verdad? Entonces los teléfonos funcionan, las denuncias funcionan y nos permiten entender también dónde se tranca, qué se tranca o qué nos sale de repente en el circuito. Y ahí en el circuito lo que sí ocurrió en algunos casos, es que el camión no se cargó todo. Por ejemplo, se cargó el material para el primer ciclo y segundo ciclo de la escuela, se entregó, pero la media no llegó. Entonces, existe ese tipo de posibilidades. Y como la media es un colegio que funciona a la tarde, por poner un ejemplo, la denuncia es no llegó a la escuela. Y tienen razón, pero también ahí a la mañana llegó donde estaba ese turno hasta el sexto grado, ¿verdad? Entonces, ese tipo de ajustes sí tenemos que hacer y que tienen que ver con el tema también de la distribución. Entonces, estas son las dificultades que estamos encontrando en territorio. Agradecido con las denuncias, ojalá que sigan para que podamos ir ajustando y lleguemos en tiempo y forma con el tema de los kits. Ministro, es decir, en relación a lo último mencionado, no se va a llegar al 100% para mañana, que era la promesa, y con relación a los pupitres, estos 100.000 son aparte a la licitación que está llevando a cabo Itaipú Binacional, que está en etapa de adjudicación,
Y que a propósito, ¿no analizan suspender esa licitación atendiendo a que desde Itaipú lo señalan a ustedes desde el MEC, que se direccionó desde el MEC con relación a los pliegos de base y condiciones, ministro? A ver, voy por parte. Lo primero decirte de los kits, nosotros hicimos una entrega ya del 100%, pero sí tenemos estas dificultades de los faltantes. Ahí nos lleva más tiempo de lo que quisiéramos, pero vamos a ir ajustando. La entrega bruta va a estar lista, la entrega bruta. Después está esa entrega individualizada de faltantes que lastimosamente, lo digo con tristeza y vamos a mejorar eso, vamos a ver cómo corregimos para el año que viene. En cuanto a lo segundo de los mobiliarios, estos son mobiliarios totalmente nuevos, distintos, diferentes a los 330.000 que ya fueron licitados y que en abril, ahora la primera semana, probablemente la última de marzo, ya comenzamos la entrega de esos mobiliarios. Eso ya está en acción, eso ya tenemos los 22 distritos priorizados que vamos a tener como prioridad, siguiendo el proyecto del Plan Hambre Cero. Recuerden ustedes que nosotros hablamos de los mobiliarios porque la opción que tomamos es de que los chicos coman en el aula. Hay modelos en el mundo, el modelo más anglosajón de comer en comedores, pero hay modelos como el japonés o el finlandés que eligen comer en el aula por una cuestión pedagógica, por una cuestión didáctica. Nosotros también elegimos comer en el aula. Como elegimos comer en el aula, el proyecto era que cuando arranque marzo Hambre Cero, arranquen ya con un mobiliario que les permita comer en condiciones. Entonces, decíamos nosotros el otro día, mobiliarios inteligentes. ¿Por qué? Porque un mobiliario, o en general hoy, se le llama inteligente algo que puede ocupar más de una posición. Es decir, el pupitre que puede servir para comer y que está preparado para poder limpiarse, higienizarse rápidamente. Y el pupitre que además permite trabajar en grupos de 2, de 3, de 4, que permite hacer una ronda, que permite hacer distintas dinámicas, es lo que hoy conocemos como un mueble inteligente. Lo mismo pasa con el aula. Estamos queriendo salir de esa posición única del maestro y la pizarra a un trabajo mucho más interactivo. Y en ese contexto está la compra de este mobiliario, que es un mobiliario que además nosotros tenemos un reporte del entre el 20 y 30% de reposición anual, que nosotros decimos es muy difícil. Entonces, ¿por qué no ponemos más calidad en lo que hace a resistencia, durabilidad, materialidad, de manera que la reposición no sea cada año o cada 2 años, sino a lo mejor cada 3 o cada 5 años, ¿verdad? Ese es un poco el esquema en el que se hizo todo esto. Y este es un trabajo en conjunto que hemos hecho con la Itaipú Binacional, donde nosotros le hemos pasado nuestras propuestas, nuestros pedidos, y ellos pues hoy nos van a estar entregando ya las mesas y las sillas en cada uno de estos departamentos, en los distritos y en las escuelas priorizadas. Igual van a quedar 80 escuelas más fuera de las del distrito, en donde vamos a terminar entregando esta primera tanda que llega ya ahora. Por lo menos según los medios de comunicación, ministro, según el pliego de bases y condiciones, la exigencia era que los pupitres tengan melamina y no madera, que por lo menos en la experiencia nuestra, la melamina resiste menos que una madera, no resiste la humedad. O sea que esa no sería una justificación correcta para decir que es mejor que una producción nacional. Ahí mezclaste varias cosas. La melamina y la madera también es producción nacional. Por lo menos se produce acá. Y no hay que confundir que el producto, la melamina no se hace acá, pero se importa. Entonces, la fabricación es de industria nacional. Entonces, ahí hay como conceptos que hay que ir aclarando. La ventaja de la melamina es que también puede tener madera y encima la melamina, y que la melamina lo que permite es una posibilidad de limpieza y una posibilidad de trabajar también más prácticamente con lo que hace al rayado, al ensuciar la mesa, a otros factores que contribuyen al bienestar incluso del aprendizaje. Entonces, dependiendo de la calidad de la melamina. Entonces, aquí no hay una cuestión de buscar, sino que el niño, el joven, el adulto tenga materiales que le permitan tener un buen nivel de aprendizaje y también que nos permita este otro tipo de actividades, como por ejemplo comer en el aula, como por ejemplo tener actividades grupales, como por ejemplo poder ir transportando fácilmente las mesas y las sillas y que también aumenten su durabilidad. De ese detalle yo le puedo hablar y creo que lo estamos logrando, ¿verdad? Así que yo estoy conforme, estoy contento con el proceso que se generó y con la dinámica que le vamos a dar a los chicos. Nosotros recorrimos escuelas hoy en donde
la realidad es que tienen que llegar temprano para sentarse, ¿verdad? Y si se sientan algunos, entonces nosotros vamos a cambiar todo los muebles, el parque mobiliario de las escuelas. Los chicos ya van a tener dónde sentarse y dónde sentarse dignamente, ¿verdad? No solo para estudiar, sino también para comer. Y yo creo que esa es la mejor noticia que le podemos dar a la familia. Muchas gracias, colegas. Gracias. Conferencia de prensa aquí. Bien, ahí estaba el ministro de Educación, Luis Ramírez, haciendo algunas explicaciones acerca de esto que tiene que ver con varias cuestiones. La llegada de kits escolares a instituciones, decían que el problema principal con el que se han encontrado son los febreristas, nuevamente teniendo este argumento, pero reconociendo a la vez que no se ha llegado a todas las instituciones. Habló acerca del canal de denuncias, también la situación de esta polémica de licitación para pupitres,